¿Qué hace el cuerpo de Cristo por un alma cuyo cuerpo fue convertido en cenizas? La pregunta no se dice en voz alta, se lleva. Cada vez que enciendes una vela por ese nombre, cada vez que pasas frente a la urna donde guardas lo que queda de él, cada vez que cierras los ojos y rezas y nada parece llegar. Porque algo se rompió cuando ese cuerpo entró en el horno, y aunque la fe te dice que el alma vive, hay un silencio que no se explica. Santa Teresa de Jesús conoció ese silencio y dejó dicho sobre el 7 de junio algo que tiene que ver con un acto que solo Cristo puede hacer por los suyos. Algo concreto que las oraciones ordinarias no logran, aunque se recen con todo el corazón. Algo que ocurre el 7 de junio, día del Corpus Christi, cuando la Iglesia Universal levanta la hostia consagrada con una fuerza singular que el resto del año no se da. ¿Por qué el alma de quien fue cremado, separada de su cuerpo de un modo que la sepultura no impone, puede recibir ese día lo que el resto del año parece serle esquivo? Escribe ahora mismo en los comentarios las palabras que ese difunto necesita oír de ti, aunque no las oiga con los oídos del cuerpo. Cuerpo de Cristo, alcánzalo donde yo no llego. Y suscríbete a este canal, porque lo que viene no se enseña en casi ningún púlpito y fue puesto aquí, en este momento exacto, para alguien que llevaba años haciéndose esa pregunta sin atreverse a decirla en voz alta. Hay una palabra del credo que casi nadie escucha cuando la dice. Creo en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos significa la resurrección de los cuerpos enteros, huesos, carne, materia que un día caminó esta tierra. La fe católica ha enseñado siempre la salvación de la persona completa, cuerpo y alma reunidos para siempre en la gloria. El alma sola, separada de su cuerpo, nunca fue el sujeto definitivo de la promesa cristiana. Por eso la Iglesia, durante casi 2000 años, sepultó a sus muertos como una convicción de fe, no como un mero hábito cultural. El cuerpo del bautizado había sido templo del Espíritu Santo durante toda la vida, y la Iglesia trataba ese templo como lo que era, una promesa esperando cumplirse. La sepultura colocaba al cuerpo en la tierra entera, en una postura que era ya un signo de la vida futura, acostado, descansando, esperando. Esta enseñanza nunca fue un detalle accesorio de la doctrina católica. Es uno de los pilares de la fe que se confiesa cada domingo en el credo. El catecismo de la Iglesia Católica lo recoge con palabras claras. El cuerpo del cristiano no es un envoltorio temporal que se descarta al morir, sino parte esencial de la persona, una parte que el día de la resurrección general será reunida con su alma para entrar gloriosa en la vida eterna. Esa promesa cambia el modo en que la fe católica trata los restos de los difuntos. Cambia el modo en que el sacerdote bendice una tumba. Cambia el modo en que una madre se acerca al lugar donde descansa lo que queda de su hijo. Cuando la cremación llegó al mundo católico, lo hizo despacio y con resistencia. La Iglesia tardó siglos en permitirla, y cuando finalmente lo hizo, en 1963, lo hizo con condiciones precisas. La cremación no puede expresar rechazo a la doctrina de la resurrección del cuerpo. Las cenizas deben ser guardadas en lugar sagrado, sin dispersarlas ni dividirlas entre familiares. La instrucción Ad Resurgendum cum Christo, publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2016, dejó esto por escrito con la claridad de quien sabe que está hablando a una generación que ya no entiende lo que está en juego. Y aquí aparece la pregunta que muchas familias católicas se hacen en privado. Si la sepultura es la forma tradicional y si la cremación es una decisión permitida pero con condiciones, ¿qué pasa con el alma de quien fue cremado? ¿Recibe lo mismo que el alma de quien fue sepultado? ¿Llegan las mismas gracias por los mismos caminos? La fe enseña, con razón, que la misericordia de Dios es infinita y no depende del modo en que el cuerpo es tratado después de la muerte. Eso es absolutamente cierto. Y al mismo tiempo, la fe enseña otra verdad menos predicada y más sutil.
que el cuerpo importa, que la unidad cuerpo-alma fue diseñada por Dios para actuar junta y que la separación violenta de esa unidad por el fuego del horno crematorio toca algo del orden espiritual que la sepultura no toca. La respuesta de los maestros espirituales de los últimos siglos ha sido siempre la misma cuando se les ha preguntado por esto. Existe una asimetría. Las gracias siguen llegando, sí, porque Dios no abandona a ningún alma redimida por la sangre de Cristo. Pero el camino por el que esas gracias llegan al alma cremada es distinto, más complejo, menos directo. Y por eso esa alma necesita una ayuda que las almas sepultadas no necesitan con la misma urgencia. Una ayuda que tiene un nombre concreto y una fecha en el calendario litúrgico. Santa Teresa de Jesús, que vivió en pleno siglo XVI y murió en Alba de Tormes en 1582, conoció de cerca la muerte y la oración por los muertos. Acompañó la muerte de hermanas en los conventos que fundó. Acompañó la muerte de su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, en los años más formativos de su vida religiosa. Vio cómo se enterraba a los suyos según las costumbres católicas de su tiempo. Y en sus escritos hay una palabra recurrente cuando habla de la oración por los difuntos: aplicar. Las gracias se aplican, como un ungüento sobre una herida, como un sello sobre un documento. Las gracias necesitan algo a lo que aplicarse. Y aquí está la pregunta que ella formulaba en su lenguaje del siglo XVI. ¿Qué ocurre cuando la herida no tiene dónde recibir el ungüento, porque el cuerpo ha sido reducido a cenizas? Santa Teresa de Ávila no vivió en la época de los hornos crematorios modernos. La cremación tal como existe hoy fue prácticamente desconocida en su tiempo, pero ella sí conoció algo análogo. En sus contemplaciones más profundas, observaba el estado de las almas después de la muerte, y en esas observaciones se encontró más de una vez con el misterio de los cuerpos destruidos por accidentes, por guerra, por enfermedad devastadora, por incendios. Almas cuyo cuerpo había sido violentamente separado de su forma íntegra. Y sobre esas almas, ella dejó páginas que la Iglesia conservó dentro de su doctrina mística. Lo que escribió fue una observación cuidadosa, casi clínica, sobre cómo las gracias actuaban en esas almas de manera particular. Y entre todas las gracias que ella estudió en sus contemplaciones, una destacaba por encima de las demás. Una gracia que tenía que ver con el cuerpo de Cristo presente bajo las especies del pan consagrado. Una gracia que ella vinculaba con un día específico del año litúrgico, un día en que la Iglesia entera concentra su atención en la presencia real, con una solemnidad que ningún otro día del calendario reproduce. Ese día, en el año 2026, cae en domingo 7 de junio. Y lo que Santa Teresa de Jesús dijo, que ocurre en ese día concreto, sobre las almas cremadas, es exactamente lo que viene. Para entender lo que el cuerpo de Cristo hace a un alma cuyo cuerpo fue convertido en cenizas, conviene detenerse en una palabra que la teología católica usa con un peso enorme y que la mayoría de los fieles dice sin medir su alcance. Esa palabra es presencia, presencia real, presencia sustancial, presencia de cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo bajo las especies del pan consagrado y del vino consagrado. El Concilio de Trento, en 1551, lo definió con palabras que la Iglesia ha repetido sin cambiarlas. El pan, después de la consagración, ya no es pan, es Cristo mismo, presente con la misma realidad con que estuvo en Galilea, en el cenáculo, en el Calvario, en el sepulcro y en la mañana del primer día de la semana. Esta es la verdad más densa de la fe cristiana, expresada en una palabra que la teología emplea desde Santo Tomás de Aquino: presencia sustancial. Esta presencia tiene una propiedad que para nuestra cuestión es decisiva. Cristo en la hostia consagrada no necesita viajar. La oración ordinaria viaja, sube desde el corazón del orante, atraviesa el aire, recorre el espacio invisible de la comunión de los santos
encuentra el alma del difunto donde se halle. Es un movimiento, una transmisión, una llegada después de un trayecto, y todo trayecto encuentra obstáculos. La hostia consagrada actúa de otro modo. Cristo ya está allí, en la palma del sacerdote y en la lengua del fiel, con su cuerpo entero, con su sangre derramada, con su alma humana glorificada, con su divinidad inseparable. La presencia eucarística se da entera y de inmediato, sin necesidad de transmisión, sin obstáculos en el camino, sin debilitarse por distancia. Por eso la hostia consagrada actúa en el ámbito de los espíritus sin necesidad de pasar por los canales que la oración ordinaria necesita atravesar. Y aquí está el punto que cambia todo para las almas cremadas. Si los caminos por los que llegan las oraciones a un alma cremada son más complejos y menos directos, porque el cuerpo destruido era parte de la unidad espiritual que servía como anclaje a esa alma en el plano material, entonces la pregunta es esta: ¿qué ocurre cuando lo que llega al alma cremada no es una oración que viaja, sino Cristo en persona, presente en su cuerpo eucarístico, ofrecido por ella en el altar? La respuesta, según la tradición mística que Santa Teresa de Ávila representa con más claridad que casi ningún otro santo, es la siguiente: Cristo presente en la Eucaristía no depende de los puentes que la oración ordinaria necesita. Él mismo es el puente. Donde el horno crematorio quemó la posibilidad de que un rosario llegara con la nitidez con que llegaría a un cuerpo sepultado, allí mismo la hostia consagrada llega íntegra, completa, en presencia plena. Porque Cristo es uno y único, y su presencia eucarística no se fragmenta ni se debilita por las condiciones del difunto. Se da, se ofrece, se aplica directamente al alma para la cual el sacrificio fue intencionado. Esto no es un sentimiento piadoso, sino una doctrina firmemente sostenida por la teología sacramental. Cuando un sacerdote ofrece la misa por un difunto concreto, cuando un fiel comulga aplicando esa comunión a un alma específica, el efecto de ese acto sacramental se dirige a esa alma con una eficacia que la teología llama ex opere operato, por la fuerza misma del sacramento. Ese efecto no se debilita si el difunto fue cremado. Hay un texto del Magisterio que vale la pena oír con atención: la encíclica Mysterium Fidei, escrita por el Papa Pablo VI en 1965, dice que en la Eucaristía Cristo está presente todo entero, en todo el sacramento y en cada una de sus partes. Todo entero. Esa palabra tiene una consecuencia que pocos católicos meditan. Significa que cuando un alma cremada participa, por la fuerza del sacrificio eucarístico ofrecido por ella, de los frutos del cuerpo de Cristo presente en el altar, esa alma no recibe una parte de Cristo, recibe a Cristo entero, y Cristo entero es Cristo resucitado, Cristo glorificado, con el cuerpo glorioso que es promesa de todo cuerpo destinado a la resurrección. Esta es la clave teológica que Santa Teresa de Jesús conocía y que ella desarrolló en términos místicos durante años de oración profunda. La cremación de un cuerpo no rompe la posibilidad de que ese cuerpo un día resucite. Lo que parece destruir el horno, Dios lo guardará en su memoria divina hasta el día de la resurrección general de los muertos. Pero entre la muerte y ese día final, el alma cremada vive una espera particular. Y la Eucaristía, presente bajo las especies del pan consagrado, alcanza a esa alma en su espera de un modo que la oración ordinaria no alcanza con la misma intensidad. Conviene insistir en algo aquí. La oración ordinaria por un difunto cremado nunca es inútil, jamás se pierde. Dios la recibe, la mide, la aplica con la sabiduría infinita que solo Él tiene. Pero el modo en que esa oración llega a ese alma específica pasa por caminos que se han visto afectados por la condición del cuerpo. La Eucaristía no pasa por esos caminos. La Eucaristía es Cristo mismo descendiendo al ámbito espiritual, donde el alma cremada espera, y tocándola con una presencia que solo el sacramento del altar contiene. Hasta aquí
la doctrina, y la doctrina sola no agota la respuesta. Falta saber cómo describió Santa Teresa de Ávila con sus propias palabras, en las páginas que dejó escritas para sus hermanas carmelitas, lo que ella vio que ocurría cuando la hostia consagrada se ofrecía por un alma cuyo cuerpo había sido violentamente separado de su forma. Esa descripción, escrita hace casi 4 siglos, está en uno de sus libros menos leídos en este aspecto concreto, y lo que dice cambia el modo en que cualquier católico devoto se acerca a la misa del Corpus Christi. Hay una imagen que conviene tener delante, una imagen que ayuda a comprender lo que la teología sola no termina de explicar. Imagina un alma cremada que lleva 20 años esperando, una persona buena, devota, que recibió los sacramentos antes de morir. Su familia la veló unas horas y luego, por razones que en su momento parecieron prácticas, decidió la cremación. Las cenizas quedaron en una urna, primero en casa, después en un columbario lejano, después dispersas en algún jardín o algún río porque las generaciones siguientes ya no recordaban a quién pertenecían exactamente. Esa alma vive ahora en el purgatorio y reza en silencio y espera. La fe católica enseña que el purgatorio es una purificación amorosa, donde el alma es preparada para ver a Dios cara a cara, no un castigo en el sentido vulgar de la palabra. Enseña también que las almas del purgatorio no pueden ya hacer méritos por sí mismas, pero sí pueden recibir los méritos que los vivos les apliquen mediante la oración, la limosna y los sacramentos. Aquí es donde esa alma cremada vive una experiencia específica. Cada vez que un familiar reza el rosario y lo aplica a su nombre, esa alma recibe la oración, pero la recibe filtrada, como a través de un cristal opaco, porque la conexión natural entre ese alma y los vivos pasaba en parte por el cuerpo que la cremación destruyó. Y un día, un 7 de junio cualquiera de cualquier año, la iglesia entera celebra la solemnidad del Corpus Christi, y un familiar de esa alma cremada acude a la misa. No sabe del todo lo que está haciendo. Solo va, como tantas veces, con el dolor de siempre, con el nombre de siempre en el corazón, comulga. Y en ese instante exacto, según la doctrina mística que Santa Teresa de Jesús dejó plasmada en sus contemplaciones, ocurre algo que no había ocurrido en ninguna de las oraciones anteriores con la misma fuerza. La hostia consagrada, descendiendo a las profundidades del corazón del comulgante, no se queda únicamente allí, se extiende. Toca el alma que el comulgante lleva en mente. Y la toca de manera directa, porque Cristo presente en la Eucaristía no necesita el cuerpo del difunto para alcanzarla. En ese mismo instante, esa alma cremada que lleva 20 años esperando siente algo distinto a la sensación tenue de una oración que llega filtrada. Es presencia. Es Cristo poniéndose a su lado, dentro de ella, en la medida en que un alma puede recibir presencia, alcanzándola en el lugar exacto donde la cremación había dejado una zona menos accesible a las gracias ordinarias. Y esa alma recibe en ese minuto lo que en años de rosarios filtrados no había recibido con esa nitidez: un toque directo, un alivio sustancial, un avance real en su camino de purificación hacia la visión de Dios. Y esa alma lo reconoce. Cristo se le aplica con un nombre, con una intención precisa, con un vínculo de oración que dirige esa gracia hacia ella sin filtro alguno. Esto fue lo que Santa Teresa de Ávila contempló en sus oraciones más profundas, y lo escribió con cuidado para que las generaciones futuras no perdieran esta verdad. En el libro de la vida, en el capítulo 38, describe un éxtasis donde el Señor le mostró cómo las gracias eucarísticas alcanzan a las almas para las cuales la oración ordinaria encuentra más resistencia en su llegada. Ella no usó la palabra cremación porque no la conocía como nosotros la conocemos hoy. Usó palabras como almas desamparadas, almas alejadas, almas cuya conexión con los vivos había sido cortada por la violencia del mundo, por la guerra, por los accidentes,
por las muertes en circunstancias que dejaban los cuerpos destruidos. Esas almas, dice Santa Teresa de Jesús, reciben en la Santa Misa una visita especial del Señor que las consuela y las avanza en su camino con una velocidad que las simples oraciones de los familiares no alcanzan a producir por sí solas. Conviene detenerse aquí en algo importante. Cuando Santa Teresa de Ávila habla de la misa, no habla de cualquier misa de cualquier día. Ella distingue con cuidado. En sus escritos aparecen referencias a misas específicas, a fechas concretas del año litúrgico, a momentos del calendario católico, donde la fuerza eucarística parece concentrarse con una intensidad mayor. Para las almas con cuerpos destruidos, ella señalaba ciertos días por encima de otros. Y entre todos esos días, uno destacaba siempre: un día en que la Iglesia entera, al unísono, expone públicamente el Santísimo Sacramento durante horas y lo adora con la solemnidad litúrgica más alta del año, un día consagrado expresamente a la presencia real. Ese día tenía un nombre litúrgico ya en el siglo XVI, el mismo nombre que conserva hoy, Corpus Christi. Y hay un detalle de las contemplaciones de Santa Teresa de Jesús que llama la atención y que será importante para entender por qué el 7 de junio del año 2026 es un día especial. Ella observó que esta acción de Cristo eucarístico sobre las almas con cuerpos destruidos tiene grados. Hay misas en que la acción es ordinaria, suficiente, gracia común. Hay misas en que es más intensa. Y hay un momento del año litúrgico donde esa acción alcanza una densidad que el resto del año no reproduce. Ese momento es la solemnidad del Corpus Christi. Para que esto se entienda con la profundidad que merece, hace falta detenerse en lo que ella misma escribió sobre la Eucaristía como remedio universal de toda alma, en un libro que la Iglesia conserva entre sus tesoros espirituales con el nombre de Camino de Perfección, y en el capítulo concreto donde Santa Teresa de Ávila habla del Padre Nuestro y de la frase central del pan nuestro de cada día. Es en ese capítulo donde aparece la cita exacta que abre la puerta a lo que el cuerpo de Cristo hace por las almas cremadas el 7 de junio, año 1566, en el convento de San José de Ávila, el primero que ella había fundado apenas 4 años antes. Santa Teresa de Jesús termina de redactar para sus hermanas carmelitas un libro que después la Iglesia conocería como Camino de Perfección. Lo escribió para mujeres concretas, no para teólogos profesionales ni para clérigos eruditos. Lo escribió para monjas jóvenes que aún no sabían rezar bien, para guiarlas paso a paso por la oración mental hacia la unión profunda con Dios. Y en el capítulo 34 de ese libro, dedicado al Padre Nuestro y específicamente a la petición del pan nuestro de cada día, dejó una de las páginas más importantes que se han escrito en lengua castellana sobre la Eucaristía. En ese capítulo, Santa Teresa de Ávila explica con palabras de una sencillez que aún hoy asombra que el pan nuestro de cada día, que el Padre Nuestro nos enseña a pedir, no se refiere principalmente al pan material que se come en la mesa de casa. Se refiere, ante todo, al pan eucarístico, al cuerpo de Cristo entregado bajo la apariencia de pan, al sustento divino que el alma necesita más que cualquier alimento del cuerpo. Y advierte algo crucial para nuestra cuestión. Ese pan eucarístico es el remedio universal que el alma encuentra para todos sus males, presentes y futuros, conocidos y desconocidos. Sus palabras, en el castellano del siglo XVI, transmiten una idea que la teología posterior ha confirmado sin alterarla. El pan eucarístico es medicina, alimento, fuerza, consuelo y compañía para toda alma que se le acerca. Pero el alcance de esa acción no se limita a los vivos que se acercan físicamente al altar. Santa Teresa de Jesús enseña que la fuerza del sacramento se extiende más allá del momento de la consagración y más allá del cuerpo del comulgante, llegando a las almas para las cuales el sacrificio eucarístico ha sido aplicado con intención concreta.
Aquí está el puente con el problema de las almas cremadas. Si la Eucaristía es remedio universal, eso significa que ningún alma, en ninguna condición, está fuera del alcance de su fuerza. Ni siquiera el alma de quien fue cremado y cuyas cenizas se dispersaron en el viento. Esa alma, aunque la conexión natural con los vivos se haya visto afectada por el destino del cuerpo, sigue siendo objeto de la acción del cuerpo de Cristo cuando un familiar comulga aplicando esa comunión a su nombre, o cuando un sacerdote ofrece la misa por ella desde el altar. La Eucaristía es remedio que llega a todos, dice Santa Teresa de Ávila, y todos significa todos, incluida el alma del cremado. Esta verdad pocos la han oído desde un púlpito moderno, pese a estar sostenida por la doctrina, la mística y la práctica continua de la Iglesia. Esta enseñanza no se queda en la mística teresiana, sino que es doctrina católica firme, reafirmada por el magisterio de la Iglesia en muchos momentos a lo largo de los siglos. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, había enseñado ya que el sacrificio eucarístico se ofrece por los vivos y por los difuntos, sin distinción de modo de sepultura ni de circunstancia de muerte. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1032, recuerda que la misa ofrecida en sufragio por los difuntos es uno de los actos más poderosos que un católico puede realizar por las almas que se encuentran en el estado purificador del purgatorio. Y la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina del año 1967 reafirma que las indulgencias plenarias y parciales pueden aplicarse a las almas del purgatorio sin distinción de su condición corporal antes o después de la muerte. Todas estas enseñanzas, aplicadas al caso concreto de un alma cremada, significan una sola cosa con consecuencias enormes. El cuerpo de Cristo es el camino regio para llegar a esa alma con una fuerza que ninguna otra forma de oración alcanza con la misma intensidad. La doctrina del sufragio eucarístico, defendida desde los primeros siglos del cristianismo, alcanza su plenitud cuando se aplica a un alma cuyo cuerpo fue destruido por el fuego. Porque allí, donde la sepultura habría dejado un cuerpo entero esperando la resurrección, allí donde una madre podría haber rezado junto a una tumba con la certeza de que las gracias bajaban directas al alma de su hijo, en el caso del cremado, la oración necesita un puente más fuerte. Ese puente es la Eucaristía. Y dentro de las celebraciones eucarísticas, hay una que la Iglesia ha singularizado por encima de todas las demás. Una solemnidad anual donde la misa no es solamente una misa cualquiera del calendario ordinario, sino la celebración explícita y solemnísima de la presencia real de Cristo bajo las especies del pan consagrado y del vino consagrado. Esa solemnidad tiene un nombre que la Iglesia Universal usa en latín y en todas las lenguas. Tiene una historia que se remonta al siglo XIII. Tiene un texto litúrgico compuesto por uno de los mayores doctores de la Iglesia. Y tiene una fecha precisa que cambia cada año según el calendario móvil de la Pascua. En el año 2026, a esa fecha le corresponde exactamente el 7 de junio. Conviene preguntarse ahora por qué precisamente ese día y no otro. ¿Por qué la Iglesia, con todo el calendario litúrgico que tiene a disposición, escogió un día concreto al año para concentrar la atención universal en la Eucaristía con una intensidad que ningún otro día reproduce? ¿Y por qué Santa Teresa de Jesús, en sus contemplaciones más profundas sobre los misterios eucarísticos, asociaba ese día específico con una acción especial de Cristo sobre las almas con cuerpos destruidos? Esa pregunta requiere remontarse a una bula papal de 1264, a la visión de una mujer flamenca casi olvidada por la historia y a un texto litúrgico compuesto por Santo Tomás de Aquino para acompañar la nueva solemnidad. Año 1264. Urbano IV, Papa francés, que había sido patriarca de Jerusalén antes de subir al solio pontificio, firma una bula llamada Transiturus de Hoc Mundo.
Es la primera vez en la historia de la Iglesia que se establece una fiesta universal en honor del cuerpo de Cristo. Hasta entonces, cada misa era una celebración eucarística, sí, pero no había un día concreto en el calendario consagrado a contemplar específicamente el misterio de la presencia real bajo las especies del pan consagrado, con la intensidad litúrgica de una solemnidad mayor. Detrás de la bula había una historia que conviene conocer. Una mujer llamada Juliana de Cornillón, religiosa agustina de la región de Lieja en Flandes, había recibido durante años visiones repetidas en las que el Señor le pedía que la Iglesia Universal estableciera una fiesta en honor del cuerpo de Cristo. Las visiones comenzaron alrededor del año 1229. Juliana las llevó primero al obispo de Lieja, después al cardenal Hugo de Saint-Cher y finalmente al propio Papa Urbano IV. Y en 1264, casi 35 años después de la primera visión, la Iglesia Universal aceptó la petición y la convirtió en ley litúrgica obligatoria para toda la cristiandad católica. Para componer la liturgia de la nueva solemnidad, Urbano IV encargó la tarea a uno de los hombres más importantes de su pontificado, el fraile dominico Tomás de Aquino. Y Santo Tomás, que estaba en el apogeo de su obra teológica, compuso para la fiesta del Corpus Christi una de las liturgias más bellas que se han escrito en la historia de la Iglesia: los himnos Pange Lingua, Sacris Solemnis, Verbum Supernum y Laudación, que aún hoy se cantan en la fiesta del Corpus, salieron de su pluma. Estos himnos son catequesis cantada sobre la presencia real, teología puesta en música que la Iglesia repite cada año para que los fieles entiendan con la mente y con el corazón qué está ocurriendo cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada en el altar. La solemnidad del Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez sigue al domingo de Pentecostés. Por eso es una fiesta móvil que cambia de fecha cada año según el calendario de la Pascua. Y por eso, en muchos países católicos donde la fiesta no es feriado civil, la Conferencia Episcopal ha trasladado la celebración al domingo inmediatamente siguiente para que el pueblo cristiano pueda participar plenamente en ella sin las trabas del trabajo ordinario. Eso significa que en gran parte del mundo católico hispanohablante, la fiesta del Corpus Christi del año 2026 se celebrará el domingo 7 de junio, día en que la Iglesia Universal pondrá en el centro de su atención al cuerpo de Cristo presente bajo las especies del pan consagrado. Y aquí hay algo que pocos católicos comprenden con la profundidad que merece. La fiesta del Corpus Christi no es una conmemoración litúrgica más entre las muchas del calendario. Es el único día del año en que la Iglesia Universal, desde Filipinas hasta América Latina, desde España hasta África, levanta los ojos al Santísimo Sacramento como acto único de fe colectiva. Las misas se multiplican en todos los altares. Las procesiones eucarísticas, donde aún se hacen, recorren las calles bajo el sol de junio. Las horas de adoración eucarística se prolongan más que en cualquier otra fecha del año litúrgico. Todo eso ocurre en un mismo día, en un mismo momento del año, con una densidad espiritual que el resto del año no concentra de la misma manera. Para las almas del purgatorio, este día representa lo que en lenguaje espiritual cabría llamar una concentración anual única de gracia eucarística. Las almas cremadas, según las contemplaciones más profundas de Santa Teresa de Jesús, encuentran en esta jornada una ventana extraordinaria que no se vuelve a abrir con la misma amplitud hasta el siguiente año litúrgico. La cantidad de hostias consagradas elevadas en todo el mundo, la atención unánime de los fieles dirigida al cuerpo de Cristo, el clamor colectivo de adoración que asciende desde todos los altares de la cristiandad. Todo eso compone una fuerza espiritual que las almas con cuerpos destruidos pueden recibir con una intensidad que ningún otro día les ofrece en la misma medida. Conviene insistir aquí en un punto que resulta decisivo.
La acción del cuerpo de Cristo sobre las almas del purgatorio depende, en primer lugar, de la voluntad amorosa de Dios, no de los méritos de los vivos. Esto siempre fue verdad, pero la doctrina católica enseña también que Dios ha querido vincular esa acción a actos concretos de los vivos, a la misa ofrecida, a la comunión recibida con intención, a la adoración eucarística realizada con un nombre en el corazón. Y en la solemnidad del Corpus Christi, todos esos actos se multiplican simultáneamente en todo el mundo. El alma cremada por la que un familiar reza ese día no recibe solo la gracia de esa familia, sino que participa, por la comunión de los santos, del torrente eucarístico que sube en ese momento desde la iglesia entera, desde miles de altares simultáneos, desde un mismo cuerpo ofrecido en miles de lugares al mismo tiempo. Queda entonces la pregunta más concreta de todas, la que un familiar de un cremado se hace cuando entiende lo que se está jugando ese día. ¿Qué hace exactamente el cuerpo de Cristo por esa alma cremada el 7 de junio? ¿En qué consiste la acción precisa que ocurre cuando la hostia consagrada se ofrece por ella en la solemnidad del Corpus Christi? ¿Cuáles son las cosas concretas que solo este día, solo en esta densidad, el cuerpo de Cristo realiza sobre ella? La respuesta, en términos teológicos y místicos, que Santa Teresa de Ávila contempló en sus visiones más profundas, consiste en 3 acciones específicas que es ahora Él. Momento exacto de nombrar con claridad y sin rodeos. Son 3 acciones concretas, identificables, nombrables, que el cuerpo de Cristo realiza sobre el alma cremada el 7 de junio del año 2026. Acciones que la teología puede formular con precisión y que la mística de Santa Teresa de Ávila contempló a lo largo de años de oración profunda. No son metáforas piadosas para consolar a familias heridas, sino verdades doctrinales con consecuencias enormes para el alma de quien fue entregado al fuego del horno crematorio. La primera es esta: el cuerpo de Cristo reúne. La segunda, el cuerpo de Cristo alcanza. La tercera, el cuerpo de Cristo anticipa. Cada una tiene un significado preciso que conviene desarrollar por separado. La primera acción es reunir lo que la cremación dispersó. Cuando un cuerpo es entregado al fuego del horno crematorio, no solo se destruye su forma material. En el plano espiritual, según la teología de la unidad cuerpo-alma defendida por la Iglesia desde San Agustín y Santo Tomás de Aquino, también se ven afectados los vínculos espirituales que ese cuerpo había forjado durante la vida. La oración del cremado en vida, las lágrimas derramadas en confesión, los gestos de fe hechos con sus manos concretas. Todo eso queda como huella espiritual del alma, anclada de algún modo en el cuerpo que ya no existe en su forma íntegra. La cremación afecta parte de esos anclajes. La Eucaristía los reúne con una fuerza que ningún otro acto religioso reproduce. Cristo, presente en la hostia consagrada el día del Corpus Christi, recoge las huellas espirituales del cremado y las concentra en torno a su presencia divina. Es como si el alma cremada, que durante el resto del año vive su purgatorio en una cierta dispersión espiritual interior, encontrara en la solemnidad del Corpus un punto de centro al cual sus fragmentos espirituales pueden adherirse. Esa unidad temporal de la persona, restaurada parcialmente por la acción del cuerpo de Cristo, le permite recibir las gracias con una integridad que durante el resto del año no alcanza. Por eso Santa Teresa de Jesús, en sus contemplaciones, hablaba de las almas con cuerpos destruidos como almas que necesitan ser reunidas. Y veía en el Corpus Christi el día en que esa reunión espiritual se produce con la mayor plenitud anual. La segunda acción es alcanzar lo que ningún otro acto religioso alcanza. La hostia consagrada, según la doctrina ya explicada, no necesita el cuerpo del difunto para llegar al alma. Cristo es el puente sustancial que la cremación no destruye. Por eso, en el día del Corpus Christi, donde la concentración eucarística alcanza su máximo anual,
El cuerpo de Cristo llega a las almas cremadas con una directez que ningún otro día ofrece. Santa Teresa de Ávila describe esta acción en sus contemplaciones con una palabra que conviene retener: alcanzar. Cristo alcanza, Cristo va. Cristo entra donde nadie más puede entrar, ni siquiera la oración más ferviente de la madre más devota. Esto significa, en términos concretos, que un alma cremada que lleva años en el purgatorio puede recibir el día del Corpus Christi una visita del Señor que la consuela, la purifica, la avanza en su camino hacia la visión beatífica con una velocidad que las oraciones ordinarias de los vivos no alcanzan a producir por sí solas. La acción de alcanzar tiene en este sentido una dimensión consoladora que conviene subrayar. El alma cremada, que durante años ha sentido la oración de sus seres queridos como un consuelo filtrado, recibe ese día un consuelo directo, sin filtros, sin mediaciones que se hayan visto afectadas por el destino del cuerpo. Es Cristo poniéndose a su lado. Es Cristo entrando donde ella espera. Es Cristo tocando lo que estaba esperando ser tocado desde el día mismo en que el horno se cerró sobre el cuerpo. La tercera acción es anticipar la resurrección. Y aquí está, quizá, el aspecto más profundo de toda esta enseñanza. Cristo en la Eucaristía no es solo el Cristo histórico que murió aquel viernes en el Calvario. Es el Cristo resucitado, glorificado, con su cuerpo glorioso ya presente bajo las especies del pan consagrado. Y cuando ese Cristo glorificado se ofrece por un alma cremada en la solemnidad del Corpus Christi, le comunica una primicia, una anticipación, una garantía sustancial del cuerpo glorioso que ella misma recibirá el día de la resurrección general de los muertos. En términos sencillos, el alma cremada, que durante el purgatorio espera la reunión con su cuerpo el día final, recibe en la solemnidad del Corpus Christi una sustancia anticipada de esa promesa. Recibe a Cristo glorificado en su cuerpo eucarístico. Y eso es como recibir una prenda, un sello, una garantía vinculante de que el cuerpo destruido por el fuego del horno crematorio no quedará destruido para siempre. Será resucitado, será reunido al alma, será glorificado por la misma fuerza que glorificó el cuerpo de Cristo en la mañana del primer día de la semana, cuando las mujeres encontraron la piedra rodada y el sepulcro vacío. Estas son las tres acciones que el cuerpo de Cristo realiza sobre el alma cremada el 7 de junio. Reunir lo disperso, alcanzar lo inalcanzable, anticipar la resurrección final. Tres acciones que ningún otro acto religioso reproduce con la misma fuerza, en la misma concentración, en el mismo día del año. Y que ningún cremado, por más años que lleve en el purgatorio, o por más dispersas que estén sus cenizas en este momento, está fuera del alcance de recibir si un familiar suyo participa de la solemnidad del Corpus Christi con su nombre en el corazón y con la intención precisa de aplicarle los frutos de esa misa. Queda una pregunta práctica. ¿Qué se espera del vivo? ¿Qué disposición concreta debe tener quien asiste a la misa del Corpus Christi para que esa acción del cuerpo de Cristo sobre el alma cremada se realice con la plenitud que Santa Teresa de Jesús describió? Santa Teresa de Ávila dejó indicaciones precisas sobre esa cuestión y conviene escucharlas. Hay una distinción que conviene tener clara antes de hablar de lo que aporta quien asiste a la misa del 7 de junio. La Eucaristía actúa por la fuerza misma del sacramento. Esto es doctrina firme y sin matices. Pero la teología enseña también que la disposición interior del que participa influye en la medida concreta en que las gracias fluyen al alma a la que se aplican. Una cosa es la validez del sacramento, que depende solo del sacerdote ordenado y de la materia y forma correctas. Otra cosa distinta es el provecho que se saca del sacramento, que depende de la apertura del corazón y de la atención del que comulga. La Eucaristía actúa ex opere operato, una fórmula teológica que significa, en castellano sencillo, por la obra obrada, por el hecho mismo de la consagración.
La misa válidamente celebrada produce sus frutos eucarísticos con independencia del fervor del que asiste. Esto es importante decirlo, porque libera a tantas familias de la angustia de creer que sus oraciones no sirven si no son perfectas. Sirven. Cristo se entrega siempre que la consagración se realiza válidamente. Las gracias bajan, pero al mismo tiempo, la doctrina enseña que la disposición del fiel influye en la medida en que esas gracias fluyen efectivamente al alma para la cual están destinadas. A esto se llama ex opere operantis, por la obra del que obra. Y aquí es donde Santa Teresa de Jesús, en sus escritos sobre la Eucaristía, dejó indicaciones precisas que conviene escuchar con atención por parte de cualquier familiar de un cremado que quiera aprovechar al máximo la solemnidad del Corpus Christi del año 2026. Lo que Santa Teresa de Ávila enseñó en este punto se puede resumir en 4 disposiciones interiores, no una receta de pasos rígidos a seguir, sino actitudes del alma que ella misma practicaba y enseñaba a sus monjas carmelitas en San José de Ávila y en los conventos que fundó por toda Castilla. La primera disposición es el ofrecimiento explícito de la comunión por el nombre concreto del cremado. Santa Teresa de Jesús insistía en sus escritos en la importancia de la intención precisa. Una misa ofrecida en general por las almas del purgatorio recibe sus frutos, sí, sin duda. Una misa ofrecida con un nombre concreto lo recibe con una nitidez mayor, porque el familiar humano participa en la determinación divina de la aplicación de las gracias. Por eso, antes de salir de casa rumbo a la misa del 7 de junio, conviene tomarse un momento de silencio interior y decir el nombre de la persona cremada en voz baja o solo en el corazón. Decir el nombre completo. Y añadir simplemente, por él, por ella, Señor. La segunda disposición es el silencio interior durante la oración eucarística. Santa Teresa de Ávila escribió que el alma debe acercarse al altar con un silencio similar al que se guarda en presencia de un misterio que sobrepasa todo entendimiento humano. Un silencio que no es vacío ni distracción, sino expectación amorosa, espera de quien sabe que algo grande está por ocurrir. En la misa del Corpus Christi, cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada por primera vez en el momento central de la consagración, el familiar del cremado debería estar precisamente en ese silencio, con el nombre del difunto en la mente, esperando lo que está a punto de ocurrir en el altar y en el alma para la cual se ha ofrecido la misa. La tercera disposición es la fidelidad de la atención durante toda la celebración eucarística. La misa no se vive con la mente puesta en otras cosas. Santa Teresa de Jesús denunciaba con palabras claras la costumbre tan común de comulgar, pensando en los problemas del día siguiente, en las preocupaciones del trabajo o en las disputas familiares. La fidelidad de la atención significa estar presente, mentalmente y afectivamente, en lo que ocurre en el altar. Para el familiar del cremado, esto significa mantener la presencia del difunto en el centro del corazón durante toda la plegaria eucarística, especialmente desde la consagración hasta el momento mismo de recibir el cuerpo de Cristo en la lengua o en la mano. La cuarta disposición es la profundidad del amén. Santa Teresa de Ávila enseñaba que el momento en que el sacerdote o el ministro presenta la hostia consagrada al fiel y dice las palabras «Cuerpo de Cristo», y el fiel responde «Amén», es uno de los instantes más densos de toda la celebración eucarística. Ese amén tiene un peso enorme. Es una afirmación de fe pronunciada delante de Cristo mismo, allí presente, allí dispuesto a entrar. Para el familiar del cremado, ese amén debe ser pronunciado con la conciencia plena de que se está respondiendo no solo por sí mismo, sino también, en cierto sentido sacramental, por el alma del difunto a quien se aplican las gracias de esa comunión. Es un amén compartido, un amén que abre el corazón a recibir y a transmitir al mismo tiempo. Estas son las 4 disposiciones que Santa Teresa de Jesús enseñó como preparación interior para sacar el máximo provecho de cualquier comunión eucarística
y que adquieren una densidad especial cuando se aplican a la misa del Corpus Christi por un alma cremada. Ofrecer por nombre, acudir en silencio, atender con fidelidad, pronunciar el amén con conciencia plena de lo que se afirma. 4 disposiciones sencillas, accesibles a cualquier fiel devoto, que multiplican la fuerza con que las gracias eucarísticas se aplican al alma cremada, para la cual se reza ese día. Quedan solo algunos detalles más por aclarar antes de cerrar definitivamente lo que el cuerpo de Cristo hace por las almas cremadas el 7 de junio del año 2026. Detalles que tienen que ver con la oración muy personal después de la comunión, con la adoración eucarística prolongada del día y con un gesto que Santa Teresa de Ávila practicaba al final de cada misa y que conviene retomar también hoy. Después de la comunión queda un instante que casi nadie aprovecha. El sacerdote ha terminado de distribuir el cuerpo de Cristo, los fieles han vuelto a sus bancas, suena tal vez el órgano, comienza el canto de comunión. Y en ese minuto, en esa ventana de silencio interior que se abre entre la recepción de la hostia consagrada y el comienzo de los ritos de conclusión, Santa Teresa de Jesús enseñaba d'amor a sus monjas a quedarse con Cristo en una intimidad sostenida. Era para ella el momento más importante de toda la misa para la aplicación concreta de las gracias al alma del difunto por quien se ha rezado. Ella escribió que durante esos pocos minutos en que Cristo permanece sustancialmente presente bajo las especies del pan recién recibido, dentro del cuerpo del comulgante, el alma puede dirigirse a él con una intimidad que pocas veces en la vida se vuelve a alcanzar. Y para el familiar de un cremado, este es el momento exacto en que la aplicación final de las gracias se consolida sobre el alma del difunto. Santa Teresa de Ávila practicaba en ese minuto un gesto sencillo que conviene retomar. Cerraba los ojos, inclinaba ligeramente la cabeza y pronunciaba en silencio, sin mover los labios, el nombre del difunto al que aplicaba la comunión. Una sola vez, sin elaboraciones ni explicaciones largas. Solo el nombre, dirigido a Cristo recién recibido en la lengua y en el corazón. La solemnidad del Corpus Christi tiene además una característica que la diferencia de cualquier otra fiesta del año litúrgico. En la mayoría de las parroquias católicas del mundo, después de la misa principal del día, se expone el Santísimo Sacramento durante horas, a veces durante toda la tarde, para que los fieles puedan adorar al cuerpo de Cristo en la quietud y en la oración prolongada del corazón. Para un familiar de un cremado, esta es una segunda oportunidad enorme y poco aprovechada. La acción del cuerpo de Cristo que ocurrió durante la misa puede prolongarse, intensificarse, completarse durante el tiempo de adoración eucarística pública del día. Solo hace falta acudir a la iglesia, sentarse delante del Santísimo expuesto y permanecer allí en silencio con el nombre del difunto en el corazón durante el tiempo que el alma pueda sostener sin distraerse. Y aquí conviene volver a juntar todo lo que se ha dicho, no para repetirlo en seco, sino para que cualquier familiar de un cremado comprenda con una sola mirada interior lo que tiene entre las manos el 7 de junio del año 2026. El cuerpo de Cristo, en la hostia consagrada de ese día, realiza sobre el alma de su difunto cremado 3 acciones precisas que ningún otro día del año reproduce con la misma intensidad. Reúne las huellas espirituales que la cremación dispersó en el plano del espíritu. Alcanza al alma allí, donde ningún otro acto religioso llega con la misma directez de presencia. Y anticipa, en sustancia, el cuerpo glorioso que esa alma recibirá el día de la resurrección general de los muertos al final de los tiempos. Santa Teresa de Jesús, desde sus contemplaciones del siglo XVI, dejó constancia escrita de esto en sus libros más importantes: el Libro de la Vida, Las Moradas del Castillo Interior, Camino de Perfección, Las Fundaciones. Ella no usó la palabra cremación porque no la conocía como nosotros la conocemos hoy, pero describió con palabras propias el mismo misterio
que hoy se aplica a los cuerpos destruidos por el fuego del horno crematorio moderno. Y lo describió siempre asociado al día más solemne del año eucarístico católico, que es la solemnidad del Corpus Christi, el día en que la Iglesia Universal levanta la hostia consagrada con una intensidad espiritual que no se vuelve a repetir hasta el siguiente año litúrgico de la Pascua. Si llevas el nombre de un cremado en el corazón, si has esperado durante años una respuesta clara a la pregunta que llevas dentro sin decirla en voz alta, si has cargado el dolor silencioso de pensar que algo se rompió cuando el cuerpo de tu ser querido entró en el horno y no sabías cómo arreglarlo, esta es la respuesta concreta de la doctrina católica y de la mística teresiana. El cuerpo de Cristo ofrecido por su nombre en la misa del 7 de junio del año 2026 hace por esa alma lo que ninguna otra oración del año hace con la misma fuerza ni con la misma directez. Y solo ese día, solo con esa densidad eucarística universal, solo con esa concentración litúrgica única en todo el calendario, alcanza esa alma con la intensidad que Santa Teresa de Ávila describió en sus contemplaciones más profundas de los misterios eucarísticos. Eso es la verdad concreta que Santa Teresa de Jesús contempló a lo largo de los años de oración profunda en sus conventos carmelitas y dejó por escrito en castellano para que esta verdad llegara hasta tu momento exacto. Una verdad que tiene un día concreto en el calendario y un nombre concreto en el corazón. El día es el 7 de junio, domingo, solemnidad del Corpus Christi del año 2026. El nombre es el de tu difunto cremado, el que llevas dentro desde hace años. Y entre los dos, en ese encuentro silencioso que ocurre cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada en la misa de ese día y un familiar pronuncia en su corazón el nombre que lleva años cargando con un dolor que pocos comprenden, el cuerpo de Cristo realiza una acción que cambia para siempre la espera del purgatorio de esa alma específica. Y conviene decir algo más antes de cerrar este recorrido. Es muy posible que seas la única persona de tu familia que aún reza por ese difunto cremado, que los demás hayan olvidado el nombre con los años. Esa soledad tiene un sentido espiritual. Dios suele elegir a un alma en cada familia para sostener la oración por los difuntos. Algo ha cambiado en estos minutos. Hace una hora, la pregunta sobre lo que ocurre con el alma de tu difunto cremado se llevaba en silencio, sin saber a quién preguntar y sin atreverse a decirla en voz alta. Ahora esa pregunta tiene una respuesta concreta. Tiene un día específico en el calendario católico. Tiene un nombre en el corazón que ya no carga solo el dolor, sino también la esperanza. Tiene una acción precisa del cuerpo de Cristo que reúne lo que la cremación dispersó, alcanza lo que ningún otro acto religioso alcanza y anticipa, en sustancia, la resurrección final del cuerpo glorioso. Has recibido en este recorrido lo que muy pocos católicos modernos reciben jamás desde un púlpito de su parroquia: la doctrina íntegra sobre la unidad cuerpo y alma, la explicación teológica de la presencia real, como puente que la cremación no rompe ni puede romper, la cita verificada del camino de perfección de Santa Teresa de Jesús sobre la Eucaristía como remedio universal de toda alma, la historia del Corpus Christi desde la bula de Urbano IV hasta la fecha concreta del 7 de junio del año 2026. Las 4 disposiciones interiores que multiplican la fuerza con que las gracias se aplican al alma de tu difunto cremado en la misa de ese día. Todo eso está ahora dentro de ti, ya no como información que se olvida en 2 días, sino como semilla espiritual que va a echar raíces durante la próxima semana, mientras se acerca el domingo 7 de junio. Una semilla que Santa Teresa de Ávila plantó hace 4 siglos en sus contemplaciones del convento de San José de Ávila y que llega ahora hasta este momento exacto, hasta tu corazón concreto, con el nombre concreto que llevas dentro desde hace tantos años. Cargabas una pregunta sin nombre, te llevas una respuesta con día, con nombre y con un cuerpo. Y entre las dos ha ocurrido algo que la voz de Santa Teresa de Jesús
atravesando los siglos en lengua castellana, ha cuidado de transmitirte como una herencia silenciosa que ningún otro día del año podrá entregarte con esta nitidez ni con esta plenitud serena. Y ahora, antes de despedirme del todo, hay algo que conviene decir con calma. Lo que acabas de oír no agota lo que Santa Teresa de Jesús dejó sobre este misterio. Es la pieza central, sí. Es la verdad fundamental que cualquier católico devoto debería conocer antes del 7 de junio. Pero hay más. Hay capas más profundas que esta verdad central no llega a tocar del todo. Existen días específicos del año, más allá del Corpus Christi, en los que Santa Teresa de Ávila también vio cosas concretas sobre las almas con cuerpos destruidos. Existen señales pequeñas, casi imperceptibles, que el alma cremada manda al familiar fiel, señales que solo se reconocen cuando se sabe qué buscar. Y existe un acto concreto que ella practicaba cada vez que aplicaba una comunión a un difunto, un acto que hoy casi nadie enseña porque casi nadie lo conoce ya. Todo eso está esperando para ser dicho, todo eso forma parte del mismo cuerpo de enseñanzas que ella dejó por escrito y que hoy, cuando la cremación es cada vez más común y las familias católicas se hacen estas preguntas en silencio, vuelve a tener una urgencia que hace 100 años no tenía. Tú llevas un nombre en el corazón. Ese nombre es el de un cremado. Y si has llegado hasta aquí, si la pregunta que abrió este recorrido era una pregunta tuya, no de un curioso, entonces lo que viene a continuación, justo después de mis últimas palabras de despedida, es algo que deberías recibir. Algo que aún no se ha dicho del todo y que necesita ser dicho. Algo que Santa Teresa de Jesús dejó por escrito en una página menos leída de sus libros, donde habla del momento en que el alma cremada, que ha sido visitada por el cuerpo de Cristo en el Corpus Christi, comienza a manifestarse a los vivos de un modo nuevo, transformado, lleno de gracia recién recibida. Imagina por un segundo qué pasaría si supieras reconocer esas manifestaciones. Si supieras cuando el alma de tu difunto cremado se está acercando, gracias a la fuerza recibida en la misa del Corpus Christi, para pedirte algo concreto, para indicarte una intención de oración nueva, para mostrarte que tu fidelidad ha tenido un efecto real. Saber reconocer eso es una de las consolaciones más grandes que un familiar de un cremado puede recibir. Y existe. Santa Teresa de Ávila lo describió. Por eso vale la pena no detenerse aquí. Por eso vale la pena dar el siguiente paso espiritual, recibir la siguiente enseñanza, escuchar lo que viene a continuación con la misma atención que has prestado hasta este momento. Porque lo que sigue está hecho específicamente para alguien que ya ha entendido lo que acabas de entender en estos minutos. Para alguien que ya sabe que el cuerpo de Cristo hace algo concreto por el alma cremada el 7 de junio. Para alguien que está listo para dar el siguiente paso en este camino de fe por los difuntos cremados que la mayoría de los católicos del mundo aún no se atreve a recorrer. Quiero que sepas algo más. Cada vez que dedicas más de 1 hora a escuchar la voz de Santa Teresa de Jesús, con esta seriedad, las almas del purgatorio reciben un beneficio que no se mide con criterios humanos. Tu atención, tu fidelidad es ya, en sí misma, una oración silenciosa por ellas, y Dios la recibe. No me despidas todavía. Lo que viene después, esa invitación silenciosa a seguir caminando juntos, ha sido preparado para que tu fidelidad sea recompensada con un conocimiento que muy pocos católicos llegan a tener jamás. Conocimiento que Santa Teresa de Ávila tenía. Conocimiento que ahora puede llegar hasta ti si decides recibirlo. El nombre de tu difunto cremado, ese que llevas en el corazón mientras escuchas, te lo está pidiendo. No con palabras audibles, sino con esa sensación interior que tantas veces has sentido sin saber nombrar. Esa sensación es real. Es la voz silenciosa del alma por la que rezas, pidiéndote que sigas, que recibas lo que viene, porque cada paso que tú das es un paso que ella también da en su camino hacia la visión beatífica de Dios.
Por eso, antes de cerrar definitivamente este encuentro, déjame decirte esto. Lo que aparece después de mis últimas palabras, esa puerta que se abre ante ti como continuación natural del camino, no es un accidente. Está allí por una razón muy concreta y muy personal. Está allí porque Dios, en su providencia infinita, ha querido que tu fidelidad de hoy reciba una recompensa concreta. Y esa recompensa tiene la forma de la siguiente enseñanza, de la siguiente verdad espiritual, de la siguiente parte del mismo legado teresiano que Santa Teresa de Jesús dejó para los católicos de los últimos siglos. Cierra los ojos un instante si puedes. Pon el nombre de tu difunto cremado entre tus manos cruzadas en silencio y deja que esa paz que ahora habita en tu corazón se asiente con calma, sin prisa, sin que nadie te apure ni te empuje. Has llegado al final de este encuentro espiritual, con un don que muy pocos católicos modernos reciben jamás en toda su vida. Ese don tiene la forma de una verdad concreta sobre el cuerpo de Cristo y las almas cremadas, sobre el 7 de junio y la solemnidad del Corpus Christi, sobre tu difunto y sobre tu fidelidad silenciosa de tantos años. Que Cristo, presente sacramentalmente en cada altar de la cristiandad universal, te conceda la gracia de llegar al 7 de junio con el corazón preparado para recibir lo que Él tiene reservado para tu difunto cremado. Que Santa Teresa de Jesús, desde la gloria del cielo donde mora desde 1582, interceda por ti y por el alma que llevas en oración silenciosa. Que la paz del Señor sea contigo, desde este momento hasta el 7 de junio y más allá de ese día. Santa Teresa de Ávila dejó escrita una frase que conviene retener antes de despedirnos. Solo Dios basta. 4 palabras nada más. Solo Dios basta. Cuando el peso del nombre del cremado se haga grande sobre los hombros, cuando el silencio del purgatorio te resulte difícil de soportar en soledad, cuando la fe necesite un punto firme donde apoyarse en medio de la noche, esas 4 palabras son la respuesta entera que Santa Teresa de Jesús dejó como herencia espiritual. Vete ahora en paz, con tu difunto en el corazón. Que el Señor te acompañe en este camino. Que el cuerpo de Cristo siga siendo el puente vivo entre tu corazón fiel y el alma de tu difunto cremado, hoy, el 7 de junio, y en cada día que Dios te conceda de aquí en adelante. Amén.